Buenas noches, soy Juan Luis Ariel García de Tercero 2 y voy a dar mi reporte de duda razonable 3, capítulo 3, obviamente. Bueno, empezaré con una pequeña reseña o un comentario y seguiré continuamente con preguntas. Bueno, mi comentario es que es sorprendente cómo la gente es tan injusta. Cómo es ver que hacen sufrir a otras personas cuando no tienen la culpa de algunos actos que se cometieron, o más que nada que cometieron personas que quieren defender, ¿no? O prácticamente por el poder económico simplemente buscan a un culpable que sea que encaje perfecto con lo que están diciendo. A veces que ni encaje le echen la culpa. Esa es mi pequeña reseña y yo considero que la justicia, bueno, tiene que ser imparcial, ¿no? Tiene que ser para todos. Bueno, ahora, prosiguiendo con mi segunda pregunta es, ¿qué fue lo más impactante hasta ahora? Para mí lo más impactante fue el ver cómo son de aferradas las personas, ¿no? Cómo son de aferradas para echarle la culpa a otra persona o personas, en este caso, que no tenían la culpa de algunos actos que hicieron otras personas. O más que nada de rellenar todos los espacios vacíos con mentiras. Como por ejemplo de que el señor del Jetta se bajó y le disparó al otro señor, y el otro le disparó por defensa propia y le atravesó la mano donde no era. Como ese tipo de mentiras. Y más que nada prácticamente les llevan la ventaja, pues porque obviamente, como se decía en el capítulo pasado, no tenían un buen abogado quien los pudiera defender bien, ¿no? Ahora, pasaré con la siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona el tercer capítulo con lo visto hasta ahora en las clases de derecho? Bueno, yo lo relaciono más que nada como con los tipos de delitos, ¿no? Y las características. ¿Por qué? Porque ellos son inocentes. A lo mejor sí no tienen el sustento para comprobar y hacer una investigación, lo más profunda posible, ¿no? Pero ¿qué pasaría si estas personas tuvieran el sustento, el tiempo y demás cosas para demostrar que son inocentes? Y lamentablemente existen en muchas partes del país, o que podría decir que en casi todo el país, agarran a personas que caben o tienen papel de ser estos delincuentes o- y prácticamente los meten a la cárcel simplemente a veces por el color de piel, tatuajes, porque se parecen, porque, no sé, cometieron un delito menor y se les echa la culpa. Y pues obviamente estas personas se encajan con lo que se tenía previsto. Yo relaciono esto como más que nada una falta de moral y de ética. Porque al estar engañando a toda la gente y a todos los altos mandos y que todos los altos mandos quieran ver hundidas a estas personas, es como lamentable, ¿no? Es como robarle el indefenso, ¿no? Como se decía Robin Hood, yo le robo al que tiene más y lo doy al pobre. Pero esta caso es como, molestar al pobre y seguirlo molestando, o al que tiene menos capacidad, o a las personas que no tienen tantos recursos, y pues obviamente, pues el resultado es nulo, no pueden hacer nada. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿crees que los verdaderos delincuentes estén en prisión? La verdad, yo considero que no. Porque si lo están defendiendo a más no poder, es por algo, ¿no? A lo mejor los hombres culpables ahora son libres. ¿Y a qué me refiero con esto? A lo mejor es como lo que decíamos también en clases, de que aquí en México lamentablemente gana el que tiene más dinero y más poder. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente, no sé, si yo fuera un fiscal y metieran a uno, no sé, digamos, un hijo, o un familiar, tío, no sé, lo que sea, vayan a la cárcel y yo tengo el poder y la economía para poder retirarle ese cargo que tiene, pues obviamente lo voy a hacer si soy una persona así, ¿no? Es como el dicho que dicen de que el dinero ciega a las personas. No esa frase. A eso me refiero, ¿no? De que a lo mejor con el poder que tienen no están castigando adecuadamente o sancionando adecuadamente a las personas que están haciendo delitos graves. Porque, por ejemplo, en el caso de la duda razonable en el capítulo 3 los están acusando y en todos los capítulos de secuestro, cuando no fue así. Cuando ellos ni siquiera estaban relacionados ninguno con otro y al final los terminaron relacionando. O sea, no le encuentro sentido, no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, sí, yo considero que los verdaderos delincuentes están sueltos, están libres y esas personas están pagando lamentablemente los actos que hicieron ellos y no quieren aceptar la culpa. Bueno, la siguiente es, ¿cuántos inocentes te imaginas que cumplen sentencia?
Y yo considero que más del 60% están bajo sentencia y son privados de su libertad o más que nada inocentes. ¿Por qué digo esto? Como lo vimos en el primer capítulo, se decía que en una investigación que se hizo, muchos, digamos, mm, personas inocentes o delincuentes que no eran delincuentes, terminaron en la cárcel por culpa de alguien que les hizo daño, ¿no? Los quiso inculpar. Y yo sigo insistiendo y me puse a investigar más y vi que la mayoría de gente sí tiene culpa, unos sí tienen culpa, como un 30, 40%, pero otros 60%, 70% están ahí porque los inculparon, o sea, porque les están metiendo delitos que ellos no hicieron. Entonces yo considero que sí, me imagino que cumplen 60% más o menos, o 70%, que están bajo sentencia y son inocentes. Ahora, ¿las leyes son el problema o el problema es la corrupción y quiénes aplican las leyes? Yo considero que el problema está aquí en la corrupción y quienes aplican las leyes. Porque el ser injusto tiene em, como relación entre estos dos factores. Tiene una gran ventaja. Porque al ser corrupción es como lo decía. Es como si dijera, no sé, yo tengo mucho dinero y voy a humillarte y voy a hacerte lo que yo quiera solo por el simple hecho de tener dinero y nadie te va a defender porque tú no lo tienes. Y considero que eso está mal, muy mal. Entonces, obviamente, pues eso es corrupción, ¿no? Querer tapar lo que hizo otra persona y poner a otra de culpable. Literalmente poner sus manos y a dejar las tuyas. Y ahora considero que también quien aplica las leyes, porque esas personas pueden estar compradas. Nada justifica que no estén compradas, nadie puede saber que están compradas o no, más que ellos mismos. O sea, considero que esos dos factores son los que implican. Y por último, ¿crees que puedes cambiar algo como parte de la sociedad? Y en este punto es muy importante porque yo considero que sí. Si recordamos el movimiento estudiantil que hubo, que estaban peleando prácticamente por derechos que no se tenían, y sí, fue una masacre muy fea, pero al final lograron conseguir cosas que no se habían visto en mucho tiempo, o que no se habían tenido en mucho tiempo. Yo considero que si hacemos un movimiento social, se podría cambiar como un poco de ideología. uh, Podríamos hacer que más personas vean la realidad, encuentren la realidad y que literalmente abran los ojos al mundo y no se dejen llevar solo por lo que las personas dicen o porque un cierto grupo de personas dice. Esa es mi opinión de todo esto y considero que la serie está muy interesante y pues la seguiré viendo. Gracias.